Estamos en Buenos Aires y estamos en los últimos minutos de Jorge McCool en la capital argentina con Sergio Peralta y Jorge, que van a hacer un diálogo en vivo para nuestro canal, donde vamos a conocer algunas de las características del pensamiento y de la obra de Jorge McCool, un uruguayo, un hombre de Tacuarembó, que es docente en Estados Unidos. Vos sabés que decís el olvido, por los datos que tenemos, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, dio marcha atrás en una decisión que había tomado, inclusive lo hemos charlado y nos pareció hasta superflua la discusión, pero esta decisión que había tomado, como decía, Lacalle Pou, de destruir, de fundir el águila y la placa del submarino, del acorazado hundido en el Río de la Plata, gracias. Decía fundirla y hacer una paloma de la paz. Sí. Creo que él ha revertido esa decisión, sí. Pero no importa. ¿Qué te parece a vos esta decisión de borrar la memoria fundiéndola en un crisol? Primero que el fundirla en una paloma de la paz es extremadamente cursi, pero más importante que eso aún es el modus operandi de insistir en el olvido de la historia. Eso ocurre también en Estados Unidos, cuando los confederados, los racistas del sur, perdieron militarmente la guerra civil, se movilizaron para imponer su ideología y la llamaron la causa perdida, que estaban luchando por su cultura y no por el esclavismo, es decir, reinventaron una historia que en documentos, en cartas, en discursos del Congreso era explícita. Yo en La Frontera Salvaje simplemente fui a las fuentes originales y es explícito, los actores te están diciendo cuáles eran los motivos centrales, pero la historia a veces patriótica, que no existe una historia patriótica. Si hablamos de una historia patriótica como se intenta imponer, cuando se intenta imponer oficialmente una historia oficial, siempre hay que desconfiar. La historia es aquello que, o la que consideramos más cerca de la realidad, de los hechos, es aquella producto de una fuerte crítica permanente y de un escarbar permanentemente, sobre todo atendiendo a los profesionales de la historia que tienen un entrenamiento y un conocimiento para hacerlo. No quiere decir que tomemos como palabra revelada lo que ellos dicen, pero sí prestar atención a los datos crudos y luego sacar nuestras propias conclusiones. En el caso de los monumentos, a principios del siglo XX, los confederados inundaron Estados Unidos de monumentos a héroes de la Confederación, es decir, los racistas que perdieron, cientos de monumentos en bronce. Y muy recientemente ha habido una ola de reivindicación de la otra historia, la historia de los esclavos, etcétera, y se ha dicho, bueno, bajemos esos monumentos. Y alguna gente dice, no bajemos los monumentos porque son parte de la historia. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Un monumento es un reconocimiento de algo que aceptamos como positivo. Tenemos un monumento a algo. Una pieza de museo puede ser algo terrible, como puede ser una escultura, en este caso el águila del Graz Pi, alemana. Es memoria que debe ser conservada. Entonces esa es la diferencia entre monumento y pieza museística, pieza histórica, documento histórico. Ninguno de los dos deben ser eliminados, pero cuando esa pieza del horror está en una plaza pública, estamos diciendo estamos de acuerdo con esto o lo toleramos. Pasa con Franco en España, pasa con todos los Robert Lee en Estados Unidos. Yo he visitado Georgia, Charleston, etcétera, y todavía está Robert Lee, el general que luchó para mantener la esclavitud, para someter a unos en beneficio de una élite o de una clase social, etcétera. Esa es la diferencia entre monumento y la pieza histórica que hay que conservar para la memoria histórica. No se puede destruir eso porque en ambos casos es un ataque a la verdad. Vos sabés que dijiste La Frontera Salvaje y hemos estado en todo un tour por varias editoriales. Creo que finalmente una editorial va a tomar la posta y va a imprimir
la frontera salvaje. Se han asustado por el volumen, pero... Claro. Pero la concurrencia de ayer convenció a algunos. Sí, yo creo que lo que pasó anoche en Caras y Caretas, especialmente estaba el editor en la reunión y quedó muy impresionado con la gente y con la participación. Cuando charlábamos de la frontera salvaje, hiciste una diferenciación que a mí me impactó y no la había pensado. Esto entre el borde y la frontera, que no era lo mismo. O sea que la frontera estaba en un lado y el borde, el Río Grande en todo caso, que separa de manera imaginaria México de Estados Unidos, eran dos cosas distintas. Son dos cosas distintas para la mentalidad anglosajona. Incluso está en el lenguaje. Recordemos, el lenguaje expresa una mentalidad. Y podíamos hablar muchísimo de las metáforas sobre el dinero en el inglés que no existen en español, de la acción en inglés que en español expresan más bien estados de ánimo, emociones. ¿Cómo estás? En inglés es ¿cómo lo estás haciendo? Vas a un restaurante y uno dice está rica la comida, ¿no? Han disfrutado. En inglés es still working, todavía estás trabajando. No, estoy comiendo, disfrutando la comida. El idioma refleja toda una mentalidad, y en este caso en español frontera es una línea que divide dos países, dos cosas diferentes, ¿no? Y punto, básicamente. Excepto si hablamos de la frontera, del espacio, pero viene de las películas también. En inglés tienen dos palabras, borders, que es frontera, límite fronterizo, y frontier, que es el resto abierto a nuestra exploración. Es decir, nuestras fronteras las defendemos, pero las otras fronteras, lo siento por ustedes, las cruzamos, porque es nuestro derecho de exploración y obviamente imposición. Esto es un tema que se puede profundizar por hora, pero básicamente esa es la diferenciación, que está en el lenguaje como memoria y en la mentalidad de la cultura.